mano estoy combinado. Con la mano estoy combinado. Estimados compañeros, tengan ustedes un excelente día. Vamos a dar inicio al último tema correspondiente al curso de medicina forense de este año 2021. Y con ello, pues, desearles muchos éxitos en su vida profesional, que nunca se olviden de que ustedes son estudiantes privilegiados, pues tuvieron oportunidad de estar en aulas universitarias, aunque ustedes se lo costeen, y no perdamos de vista que pues tenemos otros a la par nuestra, otros seres humanos que teniendo una capacidad probablemente mayor que la nuestra, no tienen la oportunidad de compartir conocimientos ni adquirirlos de nueva cuenta. Es por eso que ustedes son los responsables para un cambio en este país, un cambio beneficioso para todos. Antes de iniciar, quisiera también manifestarles que el punto de este tema de hoy tiene imágenes fuertes, pero esperamos que ustedes las puedan tolerar de la mejor forma posible y que lo asuman como que es un proceso de enseñanza-aprendizaje. De esa cuenta, mis amigos, iniciamos con la última clase del tema del día de hoy, y con ello, pues, esperando que, eso me olvidé decirles, que los temas que hemos desarrollado sean de beneficio para ustedes y logren completar su formación profesional
exitosa y adecuada. El último tema, semana 16, medicina forense, necropsia. El objetivo, como siempre, que ustedes como estudiantes puedan comprender que la necropsia es el examen del cadáver, en el cual conlleva evidentemente la apertura de cada una de las cavidades de los órganos, cuyo propósito único es conocer el estado de los mismos y de esa forma investigar las posibles causas de su deceso. En cuanto a la terminología de necropsia, es un tanto diferente al de autopsia. Probablemente ambos tienen el mismo fin. Es por eso que estos términos se vinculan y se consideran indistintamente uno u otro. Los tipos de autopsia. Nosotros conocemos la autopsia forense. La semana veíamos que hay una autopsia clínica, una autopsia psicológica y una autopsia histórica. En la presente gráfica, que es una de muchas que van a ver ustedes hoy, se encuentra un cadáver en el cual ya se le ha retirado el peto esternal. Como ven ustedes, se ven los cabos de la unión esternocostal o esternocostal, la cual ha sido retirada para poder tener una visión más amplia y poder extraer todos los órganos internos. La autopsia entonces es un procedimiento que se emplea de tipo eminentemente médico para disecar con el fin de obtener información anatómica respecto de la causa, naturaleza, extensión y así como las posibles complicaciones de procesos de enfermedad que pudiesen haber tenido los occisos. Esto se circunscribe al proceso de vida que tuvo el sujeto y esta búsqueda orgánica lo que nos va a permitir es formular un diagnóstico médico final, si ustedes lo consideran puede ser definitivo, para poder establecer una causa de muerte y de igual forma observaciones clínicas dudosas, así como evaluar, si ese fuera el caso, los tratamientos farmacológicos otorgados al paciente. Usualmente se lleva a cabo por un médico patólogo y los residentes de patología, los cuales forman un equipo para establecer este tipo de situaciones. La autopsia forense, entonces, compañeros, es realizada por razones eminentemente médico-legales y es de la que normalmente se habla cuando se establecen las causas de muerte de un individuo, sea por atentado contra las personas o por causas eminentemente médicas, mediante las cuales el paciente fallece dentro de un hospital y es necesario establecer a ciencia cierta la causa de muerte. Estas se realizan, como les explicaba, por patólogos, la cual es solicitada por un juez ante cualquier muerte sospechosa
ya sea de criminalidad o de cualquier otro aspecto que se considere que pudo haber un hecho ilícito que me dio este fallecimiento, y no puede ser rechazada por los familiares. La autopsia clínica. Esta generalmente se realiza para determinar no solamente la causa de muerte, en muchos casos es conocida, sino todos los procesos patológicos que afectan al individuo, y va a tener como único propósito el estudio e investigación de la causa de la muerte. Esta es solicitada por los facultativos que atendieron al paciente y debe ser, es así, autorizada por la familia. Si la familia no lo autoriza, entonces no se puede realizar. La autopsia psicológica. Como lo vimos la semana anterior, esta es la reconstrucción de la vida del individuo que falleció, en la cual pues se enfatizan aspectos como el estilo de vida, personalidad, estrés reciente, enfermedad de tipo mental, procesos comunicacionales de ideas de muerte a través de información recogida con amigos, familiares, y esta se recoge a través de procesos de entrevista con las personas que están allegadas, así como la posterior revisión documental, que es imprescindible. La autopsia histórica es aquella en la cual la investigación médico-legal va a establecer las causas y las circunstancias que tengan interés histórico que sustente en la interpretación crítica, armónica, jerarquizada y sobre todo objetiva del conjunto de la información. Esta puede ser aportada por documentos y testimonios cuando no se tuvo algún acceso directo al cadáver, o bien a través de los antropólogos, a través de los restos óseos del mismo. Las razones para efectuar una necropsia. La primera que nosotros tenemos que considerar es cuando se desconoce la causa de muerte del paciente. Segundo, cuando necesitamos determinar datos extras y se deben establecer estos respecto a qué tipo de acción provocó el fallecimiento de una persona, por lo cual se recurre a una autopsia. La obtención de resultados. Se recurre a la necropsia con el propósito de determinar resultados certeros, claros, pues los médicos patólogos siguen y se guían por protocolos estrictos que se encuentran predeterminados. Asimismo, se puede establecer a través de resolver crímenes o muertes que no se les encuentra una explicación inmediata. Resolver ilícitos criminales constituyéndose en autopsias de tipo forense. Las técnicas de la necropsia. Como pueden ustedes observar en la gráfica, existen dos tipos de necropsia. En cuanto al proceso de incisión, esta que es una línea recta
supraclavicular y luego una línea vertical. Y la otra es en Y, de la sínfisis de la unión húmero clavicular, y posteriormente se hace una incisión en Y. Esto generalmente es con los hombres. Si fuera una dama, se respeta las glándulas mamarias, que vamos a ver más adelante. Las autopsias, como les manifestaba, son procedimientos que se realizan respetando protocolos predeterminados ya establecidos, ya sea con el propósito de preservar el cuerpo con la menor intervención y también para no perder la evidencia que posteriormente en un juicio oral y público se puede convertir en una prueba a decisión del señor juez, lo cual va a depender el tipo de necropsia. Los patólogos, como les he manifestado, y desafortunadamente por cuestiones de tiempo y de interés de ustedes, no se les pueden presentar los videos para que ustedes se dieran cuenta cómo el INASIF y dentro del análisis inicial de los cuerpos se realiza. Sin embargo, luego de realizar el examen externo de los cuerpos y los cadáveres, entonces se procede a lavar el cuerpo ya fotografiado, etc., con el fin de evitar la contaminación externa, y se le posiciona en una losa para el efecto del procedimiento. Inicialmente se procede con las incisiones de estos dos tipos que tienen ustedes en la gráfica, y pues al abrir el cuerpo se realiza una incisión inicialmente en Y, en el tórax, partiendo de los hombros y bajando a través del esternón, iniciando con un proceso de análisis orgánico de la actividad de la cavidad abdominal. La revisión minuciosa que se establece en cada órgano. Cada órgano se revisa de manera visual ante la mirada de los patólogos, los cuales van analizando los aspectos, su color, el peso, las anormalidades macroscópicas que presentan y que son evidentes. Y si el patólogo observa que hay algo extraño, disecciona el órgano, es decir, le hace cortes más pequeños a fin de establecer histológicamente si existe una evidencia que pueda ser utilizada, que pueda ser causal de la muerte. De igual forma, se extraen, como ya ustedes se los he mencionado muchas veces, contenido gástrico por lo menos 100 cc, fluido de la médula espinal. Esto se realiza a través de una punción lumbar. Se extrae, si el paciente o la paciente posee la vesícula, se extrae 3 cc de líquido biliar, los cuales posteriormente son analizadas separadamente. En cuanto al cerebro, en el caso del cerebro, se realiza un corte en la parte superior de la bóveda craneal, y esta, pues, se extrae el casco, por llamarlo de una forma, óseo, y se expone la masa encefálica, se liberan las membranas, que es la duramadre, la pia madre y el aracnoides, y se hace un examen macroscópico
de los surcos cerebrales, si hay hemorragia, si hay cualquier otro tipo de anormalidad, se introduce la mano como técnica, se corta el quiasma óptico y el tallo cerebral y se logra extraer la masa encefálica. Si el patólogo considera que es necesario, pues igual se hacen los cortes que considere necesario y se manda a hacer cualquier otro tipo de consideración en cuanto a evaluar las piezas que el patólogo manda, que se ponen condiciones especiales de hematocilina, shigolina, para poder revisar al microscopio. La clave de esta técnica de necropsia. Antes de continuar, la hematocilina o cina es un colorante, es un medio de contraste que se le pone a las piezas y luego de hacer un corte histológico para poderla ver al microscopio electrónico. La clave de esta técnica en una autopsia es muy importante porque nos puede servir para discernir respecto a ciertas enfermedades o bien descubrir procesos patológicos que podían ser hereditarios, que se encontraban enmascarados y que pues no se tenía evidencia de ellos al respecto. Es muy importante si son problemas hereditarios a fin de comunicárselos a la familia y además son importantes en el ámbito de la medicina forense. Una vez terminada la revisión, se vuelve a colocar los órganos dentro del organismo humano, del cuerpo humano, y posteriormente se efectúa una sutura de la incisión que se realizó. Muchas veces se añaden, o generalmente aquí en Guatemala es a petición del Ministerio Público, no se hace de oficio la toxicología, así como el resto de exámenes que se pueden mandar a hacer. Luego, como ya ustedes sabían, dentro del procedimiento de rutina, se use o no, se extraen 10 centímetros de sangre, contenido gástrico, contenido biliar, contenido del ojo, que ayudan a obtener resultados que pueden considerarse un poco más certeros. Y con todos estos antecedentes y a disponibilidad los demás, el patólogo elabora un informe final en el cual indica cómo se encontraba el cuerpo, los órganos, qué evidencias hay, y normalmente se coloca cuál es la causa de muerte, ya sea esta clínica o bien que se pueda establecer un procedimiento de tipo legal. Las fases de la necropsia y la autopsia. La fase 1. Estos los consideramos como pasos o fases previas a la necropsia. En esta podemos tener nosotros un resumen de la historia clínica, la preparación del material que se va a utilizar o que va a utilizar el forense, la preparación de frascos, soluciones fijadoras, formol y otras sustancias químicas que se utilizan, que se consideren necesarias, así como algunos medios de cultivo, si ese fuese el caso. La fase 2. Esa es una fase técnica para poder realizar la necropsia.
en la cual se van a describir los aspectos exteriores del cadáver, la incisión que se le haga con cualquiera de las técnicas que existen, la evisceración del cadáver, que no es más que extraer el bloque. Y ya les había explicado que lo primero que se extrae es, se hace un corte abajo del maxilar y se extrae la lengua y posteriormente se despega el bloque completo. Para fuera del cuerpo se pueden examinar los órganos y se hacen los cortes y todo lo que ya les expliqué anteriormente. Evidentemente se graba. Antes pues alguien llevaba nota, pero con la tecnología ahora se graba. Por ejemplo, soy la Pérez, femenina, 25 años, encontrada en la vía pública, aparentemente sin causas de violencia. Entonces procede la descripción de cómo está el cuerpo, de qué ha encontrado, etcétera, etcétera, lo cual le va a servir de ayuda de memoria para establecer su informe final. Obviamente no lo transcribe el patólogo, sino lo transcribe una colaboradora que se dedica a este tipo de actividades. Los órganos, al eviscerarlos y separarlos, se pesan, se describe el color, las condiciones, su aspecto, anormalidades macroscópicas, microscópicas, se toman cultivos, etc. La fase 3. En estos pasos complementarios de la necropsia, va a establecerse la descripción de las lesiones microscópicas, se señalan las lesiones que nosotros consideremos de mayor relevancia dentro de los esquemas, dictando estableciendo los diagnósticos microscópicos. Se toman fotografías, macro, micro, cortes, fijación de los cortes histológicos, observación de las láminas, histológica, se establecen definitivos diagnósticos o diagnósticos finales, la antropometría, que es medir el cadáver y pesarlo, descripción del cadáver, postmortem, incisión del cadáver y evisceración del mismo. Los cambios por muerte. Del lado derecho de la fotografía ven ustedes las livideces cadavéricas con lo exangüe de los glúteos, mientras que en la parte de la espalda baja y el inicio de los muslos se ve de un color diferente, y eso se llaman livideces cadavéricas, que son cambios eminentemente post-mortem. Estos cambios nos van a ayudar a nosotros a establecer un aproximado de la hora, del tiempo de fallecido. Entre estas alteraciones son las que sufren el cuerpo humano desde el momento del fallecimiento hasta su total desintegración. La certificación de la muerte. Dichos cambios nos van a permitir no solamente la certificación de la muerte, sino, como les comentaba, diagnosticar el tiempo transcurrido desde que ocurrió la misma, así como establecer en qué tipo de condiciones ambientales, como veíamos la semana pasada, pueden ser secas, acuosas, y eso va a constituirse en la degradación y el estatus en que se encuentre el cadáver. Lo cual evidentemente va a contribuir a determinar
las causas del deceso. Las livideces cadavéricas son muchas difusas, son manchas difusas de coloración azulada, violeta, que se deben al depósito de sangre en las partes declives del cadáver. La rigidez muscular es otro de los cambios postmortem. Y no es más que el endurecimiento o rigidez de los músculos por la degradación, por la degradación del adenosín trifosfato, que se conoce por las siglas en inglés ATP, adenosín trifosfato, que es el relajante natural del músculo. También es importante, compañeros, que ustedes conozcan eh, los cambios postmortem que se establecen en los ojos. Como ven ustedes, este es un ojo normal de alguien que está vivo y este es un ojo de alguien que ya falleció, pues la pupila se dilata. También hay cambios en la esclerótica del ojo, que vamos a ver en este momento. Las manchas negras de la esclerótica, que pueden ustedes observar, se forma un triángulo oscuro en la base corneal debido a un fenómeno simple, que es la evaporación. También existe la opacidad de la córnea, que se presenta cuando el organismo pierde calor, y esto es un fenómeno de evaporación originado por la desecación y la deshidratación del ojo. La midriasis. La midriasis es la dilatación de la pupila, como ven ustedes en la parte inferior derecha, que se debe a la descomposición de la materia orgánica del cadáver. Perdón, la midriasis es la relajación del esfínter de la pupila, lo cual va a provocar la dilatación pupilar. La putrefacción. Esta sí es la descomposición de la materia orgánica del cadáver, como ya vimos, por acción de las bacterias después de la muerte, originando gases abundantes, y se va a producir una mancha verde abdominal que es un signo temprano de putrefacción, pregunta del final, y es el resultante de la degradación química del contenido gástrico e intestinal, asimismo de los propios tejidos y de la pared abdominal. Este tipo de coloración se va haciendo extensiva a las regiones anexas y puede abarcar la totalidad del cuerpo. Los gases. Estos gases producidos por la descomposición de materia en el intestino se forman y se pueden infiltrar en todos los tejidos corporales, ocasionando la distensión del abdomen y del tórax, así como de los miembros inferiores, provocando efisema escrotal. El efisema escrotal es el edema que se presenta en los testículos, en el varón, que es provocado por la formación de los gases que se infiltran a través de todos los tejidos corporales. La incisión del cadáver. Este es otro tipo de incisión. Como ven ustedes, es solo una línea vertical. Habíamos visto una línea
horizontal o una Y, pero esta va de la sínfisis de la tráquea hasta la sínfisis del pubis, procediendo el cadáver a tener el aspecto que ustedes ven en la parte derecha de su pantalla, en la cual está recubierta por el epiplón, que es la membrana que recubre los órganos para que estos pues puedan mantenerse de una forma dentro de la cavidad abdominal y torácica. Y también hay tejido graso, músculo, etcétera. Después de haber realizado el estudio antropométrico del cadáver, da paso al siguiente procedimiento que está contemplado dentro del protocolo, que es efectuar la incisión del cadáver, el cual se deriva del latín incidere, que significa cortar. Se le dice incisión a la sección metódica de las partes blandas con instrumentos cortantes. Las incisiones son de dos tipos de acuerdo a su dirección y forma. Dirección, cuando se sigue el eje de una región anatómica. 2, o segundo, o B, como ustedes quieran. Cuando este corte o esta incisión es perpendicular al eje mayor, o bien inclinada, que son las que tienen una disposición, consideramos oblicua, que va a formar un ángulo de 45 grados. En cuanto a su forma, estas pueden ser acriformes, fusiformes, los cuales, si nosotros utilizáramos las letras del alfabeto, una I latina, una T o una Y. En las técnicas de la autopsia se utilizan las mismas incisiones que para el cráneo, que para el cuello, que para el tórax, el abdomen, la pelvis, la incisión del cráneo, que es en T, para el abdomen en Y, y variantes incisionales que se hacen en todo el sistema para eviscerar el cadáver. Por su dirección, puede ser longitudinal, y se utiliza la Y, que es una de las variantes incisionales, la cual se constituye en una incisión en dirección longitudinal y de forma recta, que se inclina en el cuerpo de la mandíbula y mentón y se continúa en línea recta hacia abajo. La línea media del cuello, tórax, abdomen y pelvis hasta llegar a la sínfisis del pubis. Generalmente este tipo de incisiones los vamos a utilizar en las autopsias médico-legales, ya que tiene una gran ventaja que nos permite un libre acceso visual y manual a todos los órganos del cuello, tórax, abdomen, pero como todas las técnicas tiene desventajas, y es que en un momento dado puede ser visible, lo cual pues estéticamente para la familia no es lo más aconsejable. En cuanto a la incisión transversal, esta se dirige de la articulación acromioclavicular derecha
hasta la articulación acromioclavicular del lado izquierdo, para que en su línea media se continúe con una incisión longitudinal y recta que desciende igualmente hasta la sínfisis del pubis. Tiene una ventaja, que es más estética en cuanto a su reparación o sutura o cierre, y su principal desventaja es que dificulta el proceso de acceso a los órganos del cuello. La diagonal, o sea, la incisión del cadáver por su dirección de forma diagonal, esta es una incisión que empieza en la articulación del acromio clavicular derecho y se dirige hacia arriba, hacia abajo, hasta la fosa supraesternal en la parte media del manguito del esternón, y de igual forma se realiza en el lado izquierdo, para luego descender sobre esta misma línea en dirección longitudinal hasta la sínfisis del pubis. Existen otras variantes incisionales, como la humeral y la inguinal, en las cuales, en el caso concreto de la humeral, se requiere obtener y observar estructuras de las extremidades superiores y se efectúa una incisión de la articulación acromioclavicular hacia los miembros. Y la incisión inguinal, se hace una incisión en la región inguinal hasta los órganos pélvicos. O sea, el cráneo. En esta, el paciente se mantiene en decúbito supino, lo cual nos va a permitir que el cadáver en esa posición, apoyada en una estructura, pues acá se usan de una forma coloquial un trozo de madera, y se coloca en la región del cuello. Se separa el cabello siguiendo la línea de la futura incisión, peinándose hacia adelante y hacia atrás. La incisión del cuero cabelludo es, como ven ustedes, se procede a hacer una incisión a través de la parte del mastoides, que está en la región posterior de la oreja, en una línea recta, que inicia en la apófisis mastoides, como les he indicado, pasa por el vértice del cráneo, o sea, la parte central, y termina en la otra apófisis mastoides. Los colgajos. Aquí se reclinan los dos colgajos. La incisión, como ven ustedes en la fotografía, en el dedo índice del operador, ya habiendo hecho la incisión de los dos lados, que va de la apófisis mastoides, entonces se baja este colgajo de piel y cuero cabelludo y se retrae el posterior, seccionando las adherencias conjuntivas que se encuentran entre el periósteo, que es la membrana de tejido conjuntivo que está adherida exteriormente a la bóveda craneana y que sirve para que los huesos se nutran y se puedan regenerar en caso de algún proceso de fractura o de fisura. Además, se quita la galapa capitis, que cubre la parte superior del cráneo,
y por detrás se une entre el intervalo de su unión con los occipitales, específicamente con la protuberancia occipital externa y las líneas más altas del hueso occipital del cuello o de la nuca. Por el frente forma una corta y pequeña prolongación que va a hacer la unión con los huesos frontales y al mismo tiempo esta se va traccionando. O sea, como retirar una máscara de esas de lucha libre, de esta forma. Y entonces se llega a la aponeurosis temporal, la cual se secciona y también se secciona el músculo de ambos lados, desprendiéndolo de sus dos inserciones de la fosa temporal, quedando de esta forma, en la cual ustedes ven lo que les manifestaba yo en cuanto al procedimiento. Ya se cortó la galla capitis, se desprenden o se cortan ambas aponeurosis, o sea, la unión del músculo con la bóveda craneana. Acá pueden ver las suturas y en general se hace hacia adelante la parte anterior y la parte posterior del cabello hacia atrás, lo cual va sostenido sobre un soporte, pues acá lo usamos de madera. Ya al tener retirada las aponeurosis, entonces se procede a la necropsia del cráneo, la cual inicialmente pues debe ser realizada a través de una línea, el aserramiento craneal, que es de esta forma. Y también no solamente ahora se utilizan este tipo de sierras, ahora hay sierras circulares de las muy similares a las que se quitaban o se quitan aún los yesos o los aparatos de yeso. Entonces, inicialmente para hacer este corte se establece la línea circular, la cual pasa por encima de las dos órbitas oculares. Se debe hacer con cuidado para no dañar las meninges una vez la bóveda craneana está cortada. Luego se procede a examinar el seno longitudinal superior, ya posteriormente del corte. Aquí se está efectuando el corte de la parte posterior con el mismo procedimiento. Y ya entonces retirada la bóveda craneana, como lo podéis observar acá, se deja, ya se retiradas las meninges, ya se observa la masa encefálica. Se ven los surcos, los hemisferios, están separadas y se nota perfectamente la separación de los hemisferios. Se examina entonces el seno longitudinal superior. Ya se cortó la dura madre y se separan hacia atrás los hemisferios y luego se pone al descubierto de forma
tensa la tienda del cerebro ya cortada. Aquí se prepara la separación para cortar el quiasma óptico y el tallo cerebral, en la cual se evidencia mejor en esta otra toma. El quiasma óptico es esta línea que parece la B de la Victoria, y el tallo cerebral. Entonces ya se procede a la extracción de la masa encefálica. Aquí se observa mejor el tallo. Que está acá. Esta parte blanca que está al final. Ya se cortó el quiasma, que es lo que permite, lo que lleva al cerebro, del ojo al cerebro, las imágenes. Entonces, ya extraída la masa encefálica, como la ven ustedes en esta otra toma, se puede examinar el seno longitudinal superior. Se separan hacia atrás los hemisferios, se pone al descubierto de forma tensa la tienda del cerebro, se corta, con lo cual permite seccionar las uniones que ya vimos del cerebro con la base del cráneo. Se bascula hacia atrás con el encéfalo extraído, ya que la médula ya se encontraba seccionada. Y entonces se inicia por su parte externa haciendo los cortes que se consideran necesarios, como pueden observar ustedes acá. La masa encefálica, los cortes realizados, que ponen de manifiesto cualquier posible lesión que se encuentre. Luego procedemos a la necropsia del cuello, que va a realizarse para la extracción de las vías cervicales, mediante el cual se introduce el bisturí. Ya ven ustedes por debajo del mentón, como se expone acá. Entonces se introduce el bisturí con el propósito, se introduce el bisturí en el piso de la boca y se practican 2 incisiones laterales siguiendo la cara interna del maxilar inferior, con el único propósito de extraer la lengua. Se tira de ella para poner al descubierto el paladar, las membranas que ya se seccionaron en su unión en la porción ósea del mismo. Se profundiza el corte hacia la pared posterior de la faringe y a continuación se va disecando el espacio paravertebral, en el cual se forma un solo bloque con todas las vísceras del cuello, así como está expuesto acá, y se va a seccionar en la entrada al tórax. Aquí se expone la tráquea, como ustedes la están viendo. Se observa si no hay ningún proceso patológico. El resto es el bloque. Y empiezan a hacer la evaluación de las vísceras cervicales, iniciando con la lengua,
a la que se somete a un examen superficial, abriendo la laringe, como vemos acá, y el esófago en su cara anterior con una tijera. Este corte se prolonga hasta la tráquea. La glándula tiroides, la cual se va a estudiar mediante los cortes transversales que se efectúan de forma paralela, se retira el paquete vasculonervioso y se completa el examen de las vísceras cervicales. También es importante el examen de los planos profundos y de la cavidad bucal, la cual se separan ya el bloque de las vísceras y queda una vista del plano paravertebral, que es este, en el cual se puede reconocer fácilmente por la palpación las vértebras cervicales. En cuanto a la cavidad bucal, se examina a través del piso de la boca, que ha quedado formado por un amplio orificio, como pueden ver ustedes acá. La necropsia del tórax. Esta parte es un poco más minuciosa. Ya a primera vista, como les decía al inicio, fue separado el peto external con el propósito de extraer por separado los dos pulmones mediante el hilio pulmonar, mediante el abordaje por la región posterior. Después se abre el pericardio, que es la membrana que recubre el corazón, cortando hacia arriba, posteriormente hacia abajo, sacando el corazón. Cuando los vasos en su zona más alejadas se sacan, los vasos en su zona se aprecian. Están los dos pulmones eviscerados, lo cual el estudio de los pulmones va a suponer la abertura de la ramificación bronquial. Esta se efectúa no con bisturí, sino con tijeras finas. Se hace un examen minucioso de la mucosa y del líquido de expresión, así como se abren los vasos y finalmente el reconocimiento del parénquima a través de un corte que va del vértice a la base. Una vez extraídas las vísceras, se pasa de la cavidad comprobando si existen fracturas costales, lesiones o cualquier otra alteración. La evaluación cardíaca va a comprender varias fases sucesivas, entre ellas el estudio de sus caracteres generales, tales como color, forma, medidas externas. Se deben de realizar, y eso es muy importante, compañeros, pruebas hidrostáticas para comprobar el funcionamiento de las válvulas. Las válvulas son estas que se ven acá. Este es el corazón. Esta es la válvula pulmonar, la aorta y la tricúspide, que son las tres principales del corazón. Luego
de la abertura de los ventrículos se examinan las coronarias, las cuales estas se ejecutan mediante cortes transversales. Se pesa el corazón, cuyo peso debe oscilar más o menos entre 315 gramos en el hombre y 310 en la mujer. La necropsia del abdomen. ¿Vamos bien? Por favor, escríbanme en el chat a ver si vamos bien, están tranquilos. ¿Todo bien? Va, ok, seguimos. La necropsia del abdomen. Esta la podemos nosotros considerar como una extracción visceral, examen de las vísceras y el examen de la cavidad abdominal. Aquí pueden ver ustedes, este es el epiplón que recubre los órganos abdominales. Evidentemente es un varón. El dedo medio del operador lo tiene establecido en la sínfisis del pubis. Como ven ustedes, el intestino delgado está un poco distendido. Pues debe ser no de mucho tiempo, porque si bien la sangre está de un color rojo oscuro, esto quiere decir, es un signo fisiológico que significa que no hay oxigenación de la sangre. Como ya hemos dejado abierta la cavidad abdominal, para lo cual se pasa directamente a la extracción visceral, después de haber comprobado sus relaciones topográficas y el estado de la serosa peritoneal, es eso que parece, bueno, que es como grasa, debe haber sido gordito mi amigo. Entonces se evalúa de la siguiente forma dentro de la cavidad abdominal. Primero vamos a ver hígado. Ahí ya lo están identificando. El hígado es esta parte oscura cerca de la mano del operador. El páncreas, que está hacia arriba. El intestino delgado, que ya lo vimos, que es este. El intestino grueso y sus ángulos colónicos. La vejiga, y si fuera una dama, la cavidad uterina. Aquí ya tenemos eviscerados los órganos, y el examen pues se hace en el mismo orden en el que se va extrayendo, y de igual forma se realiza un examen al mismo tiempo de la serosa, de la mucosa, bajo un chorro de agua abriéndose para hacer un examen interno. Vaciada la cavidad, entonces ya podemos estudiar la pared posterior. Ese es el hígado, en la que quedan sujetos la membrana peritoneal, los órganos urinarios, y se reconoce la columna vertebral, comprobando cualquier tipo de alteración que exista. Aquí ya se le hizo un corte al hígado, aparentemente normal. Este es el páncreas. Todo el corte. Y los riñones, los cuales se le hace un corte transversal con el propósito de identificar cualquier anomalía. Aquí macroscópicamente se pueden dar cuenta ustedes que uno es mayor que el otro, tiene una mayor dimensión.
Ahí ya están evaluando lo que les había establecido, ya la vejiga, para determinar cualquier anomalía dentro de ese órgano. Ahora pasamos a la necropsia de las extremidades. Una necropsia, en términos generales, no tiene una duración de mucho tiempo. Eso va a depender de las condiciones en que se encuentra el cadáver, las lesiones que presente y evidentemente de la habilidad del operador. Los colegas tienen una habilidad muy grande porque vamos a ver el video en el cual se van a dar cuenta ustedes que en el INASIF hacen, pues solo en la región metropolitana, más de 65 necropsias diarias, en un día tranquilo, según dicen los colegas. Ahora vamos a ir viendo este tipo de necropsias en las cuales, pues, si ustedes se recuerdan de las caídas, de las desmembraciones, evidentemente para eso hay este tipo de necropsia de las extremidades, en la cual hay una palpación y una inspección de las mismas. Aquí se ve, en la del lado izquierdo se ve un brazo, el antebrazo y la parte del omóplato. Y en el otro, pues, se ve un miembro superior en el cual se pareciera haber una incisión en la escápula o en la muñeca, dicho coloquialmente, en la cual se evidencia macroscópicamente. Luego de la palpación y de la inspección, se procede a hacer una exploración externa y la consabida apertura del cadáver. Dentro de este contexto, podemos, después de examinados y palpados e inspeccionados las extremidades, se realizan tantas incisiones como sean precisas. No como en el bloque como tal, que se realiza solo una incisión. Aquí en los miembros inferiores o superiores se realiza cualquier número de incisiones que sean necesarias. Preferentemente en el sentido longitudinal, que se profundicen hasta la región ósea, o sea que de la piel llegue hasta el hueso. Si nosotros sospecháramos que existen fracturas, debemos llegar hasta el foco de la fractura, ampliando el corte lo necesariamente extenso que pudiese darse. Y cuando se requiere evaluar una articulación, se desarticula a través de una incisión cutánea, exteriorizando las superficies articulares. Las articulaciones son las rodillas, los codos, las caderas, los hombros, las muñecas, el cuello, que dependiendo si son sin artrosis, que tienen poco movimiento, mucho movimiento, que eso no es sujeto del curso, por eso no lo profundizo, estableciéndose los signos cadavéricos, que son lesiones al exterior, daños, en cuanto a la exploración externa, y con la apertura del cadáver nos va a dar en la cavidad craneana, en el cuello, en la cavidad torácica y el pericardio,
al eviscerar los órganos, examinarlos, pesarlos, hacer los cortes pertinentes. Esto en medicina se llama pérdida de sustancia. Ustedes pueden ver que el pie perdió toda la porción de la piel, el tejido celular subcutáneo, y se tiene una exposición ya muscular y de los paquetes nerviosos y del paquete irrigatorio. Si en este caso no fuera un cadáver, sino una evaluación para ver los daños por lesiones corporales, entonces quirúrgicamente aquí para reparar este gran daño que ustedes ven acá, lo que debe hacerse es una dermoplastía, que en el lenguaje coloquial significa un injerto. Se le extrae piel con un dermátomo y se coloca sobre esta posición, irrigándolo para que no se vaya a necrosar ni se vaya a infectar. Si no se pudiera, entonces también se pueden utilizar injertos de piel de embrión de cerdo que se pueden colocar, y en los países más desarrollados pues ya tienen otro tipo de procedimientos quirúrgicos de vanguardia. Igual acá hay una pérdida de sustancia. También hay enfermedades como la diabetes tipo 2, la diabetes mellitus tipo 2, que producen estos problemas que se denomina pie diabético. Como ven ustedes en la base, en la región calcánea del pie, ya hay una coloración diferente del músculo que está sano, amarillenta, grisácea, lo cual significa que hay procesos infecciosos concomitantes que no nos van a permitir establecer de qué se trata. Y el análisis de la necropsia. La conclusión, entonces, el cadáver, se pone el nombre de la persona que fallece a consecuencia, la causa de muerte, que se clasificó como mortal o muerte natural. La necropsia es para los muertos. La evaluación forense puede ser para los vivos. Recuerden ustedes en las agresiones sexuales, en el femicidio, en las agresiones personales, etc. El cronotodiagnóstico, es aquel que se realiza a través de los fenómenos cadavéricos. La lividez, la dilatación de las pupilas, la midriasis, en el momento de realizar la necropsia, y a través de la lividez cadavérica y de la descomposición del cadáver, se puede establecer de una buena forma cuál es un tiempo aproximado de la muerte del occiso. En el momento, evidentemente, de realizar la necropsia, y se pone, tal y como dice acá, en el momento de mi intervención, la fecha, la hora del probable fallecimiento. Se puede, o sea, se tiene que contemplar rangos, porque recuérdense que lo que nosotros no debemos permitir es que haya una brecha muy grande, que puede ser un margen muy estimado de error. Por eso se debe considerar en qué fecha se realizó el procedimiento y el nombre del perito forense, su nombre, y digo su nombre, su número de colegiado.
Por eso, compañeros, es importante, porque imagínense ustedes que yo haga una necropsia y no esté colegiado activo, no estoy cumpliendo con lo que establece el Congreso de la República en cuanto a la colegiación obligatoria, y solo con esto, todas las evidencias que se pudieron encontrar ahí, pues se pueden venir al traste. Con eso, estimados compañeros, llegamos al final del curso, en las cuales ustedes van a encontrar las preguntas pertinentes y pues afortunadamente nos dio tiempo. Quisiera compartirles los vídeos que son muy importantes. Vamos a empezar con este del INASIF, siempre y cuando la suerte nos lo permita. Pues parece que no hay suerte. Ninguno deja abrir. Bueno, esperemos un momentico a ver si existe la posibilidad de verlos. Por favor, sus comentarios, ya que no pueden ser vía otra vía que no sea el chat, pues me gustaría saber cuál es su consideración respecto al tema específico del día de hoy y si quedaron complacidos con lo que se les impartió y si consideran que el curso, pues muy bien. Empezamos, por favor, su buena voluntad, como siempre, y su atención. Este video es corto y nos va a servir de mucha enseñanza.
Vamos a ver si nos permite este bendito internet que tenemos, ver los demás, porque considero que son muy importantes para ustedes y esa es la mejor despedida que nos podemos dar. Van a ver ustedes, dentro de lo que vieron ahorita, pudieron ver una radiografía en el cual, de tórax, en la cual se veían puntos. Esos son proyectiles de arma de fuego que están en la cavidad torácica, eh, que se utilizan como medios de prueba, evidencias que posteriormente van a ser medios de prueba. Bueno, esto sí, ya más en vivo, igual lo vamos a, ojalá y nos dé tiempo, si no lo ven ustedes ya por su cuenta.
Hijo de la gran puta. Estimados compañeros, entonces no me resta más que eh, desearles muchos éxitos. Eh, Como siempre, les
deseo lo mejor en su vida profesional. Son privilegiados, como les dije al inicio. Sí, efectivamente, si no hubiera estado la pandemia, pues lo hubiéramos visto en vivo. Y en relación al primer video, se hubieran dado cuenta ustedes de lo que significa el aroma de la muerte, el olor característico de los cuerpos congelados y en sí del olor de la morgue, que es un olor diferente de cualquier otro lugar, que es una experiencia que, pues, cuando uno lo ve, lo hace la primera vez, lo impacta y jamás lo van a olvidar. Sin embargo, pues la idea es de que ustedes como profesionales, pues aunque no tuvimos la oportunidad de hacerlo a través de nuestros sentidos, sí lo podamos realizar a través de, aunque sea de un video, y ya en su profesión, pues quizá tengan la oportunidad de hacerlo de manera presencial. Así que, de nuevo, bendiciones. Gracias por haberme dejado compartir el aula virtual con ustedes y, como siempre, espero que eh, lo limitado de mis conocimientos pues no haya sido un factor importante en cuanto a su enseñanza-aprendizaje. Bendiciones para ustedes, mucho éxito y pues nos vemos en su vida profesional si así lo dispone el gran arquitecto del universo. Cuídense mucho, hasta luego.